hoy estamos presentando la clase de Bellas Artes con el tema de el arte y su evolución, el dibujo y la pintura. ¿Cómo ha evolucionado el arte a través de la historia? El estudio de la historia del arte se desarrolla inicialmente en el Renacimiento con sus objetivos limitados a la producción artística de las civilizaciones occidentales, donde el arte goza hoy en día de una amplia red de estudio, en difusión y conservación de todo el legado artístico producido por la humanidad a lo largo de su historia. En la cronología de los principales movimientos artísticos y los periodos, estilos y corrientes y movimientos artísticos, los primordiales se han cooperado al progreso y a la transformación de las artes visuales en Occidente. Las diferentes etapas de evoluciones que ha tenido están la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, en la edad contemporánea y en otras cronologías el arte griego y el arte del Renacimiento. El arte paleolítico, en un periodo desde 40.000 a 10.000 años antes de Cristo. En la edad antigua, arte egipcio de 5.300 a 30 años antes de Cristo. El arte en Mesopotamia, el arte minoico, el arte micénico, el arte griego, el arte etrusco, el arte romano. En la Edad Media, por diferentes etapas o periodos, como el arte paleocristiano, el arte visigodo, el arte bizantino, el arte mozárabe, arte carolingio, arte otoniano, arte románico, arte gótico, el arte mudéjar. Para la Edad Media, los diferentes periodos o evoluciones del Renacimiento, el manierismo, el barroco, el rococó. En la Edad Contemporánea, el neoclasicismo, el romanticismo, que esto sucede desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. También en el realismo, en el siglo XIX, el expresionismo, el simbolismo, que es a finales del siglo XIX, el neoimpresionismo, a finales del siglo XIX, el postimpresionismo, el art nouveau, arte deco, arte naf, el cubismo, el futurismo, el expresionismo, pintura metafísica, el rayonismo, el cubismo, el abstracto, porfirismo, constructivismo, suprematismo, dadaísmo. Con todo esto, por los periodos de evoluciones que ha pasado en la historia del arte. El neoplasticismo, nueva actividad, el surrealismo, racionalismo, el fascismo, expresionismo abstracto, arte marginal, informalismo, espacialismo, pop art, el nuevo realismo, pop art a partir de 1950, el happening a partir de 1950, el minimalismo a partir de 1960, el hiperrealismo
arte conceptual desde el año 1961, el Land Art a partir de 1960 y nuevas atracciones o atracción pictórica a partir de 1964. El arte Poveda a partir de 1967. Y entre otras cronologías del arte, el arte griego, el arte del romanticismo. En la cronología del arte griego, antes de Cristo, época neolítica, civilizaciones cicládicas, civilizaciones protoheládicas, civilizaciones mesoheládicas, civilización micénica, la guerra de Troya, periodos protogeométricos y los diferentes periodos geométricos como poemas homéricos. A mediados del siglo VIII, segunda colonización griega, la fundación de Caen en la compañía del Sinope de la Trebisonda de Ponto. Se dan también los episodios de arqueólogo, fundación del Tarento, fundación de Gela, primera mitad del siglo VII, cuando la guerra leventina. Pasamos un poco acá. Las batallas de Platea, Massalia, Atenas, fortificados por nuevas murallas, primera alianza, los fenicios, la Fenicia, los frínicos, los persas, los torsionismo y Temístocles, el nacimiento de Sócrates. Por todos estos periodos o evoluciones del arte, etapas del arte, evolución, hasta el momento se han dado, se ha ido evolucionando, cambiando a diferentes formas en cuanto a técnicas, a pinturas, a temáticas, herramientas, hasta lograr pues lo que actualmente podemos observar en lo que es la aplicación del dibujo, en las temáticas, en la aplicación de las técnicas, los materiales, diferentes formas de expresarlo, que ha tenido sus variantes en su evolución para poder, o sea, va a ir aplicándose acorde a lo que cada persona lo pueda determinar, ¿verdad? A la idea, a la expresión, al sentimiento de cada artista, sin perder todo esta evolución que se ha tenido en cuanto a los diferentes periodos, etapas por las que ha pasado el arte, o en el caso del dibujo, la pintura, y las otras ramas del arte como la arquitectura, la escultura, la música, que todo esto ha ido evolucionando a otras áreas, ¿no? En cuanto a la historia del arte en el tiempo. Llamando protohistoria como un paso intermedio entre la prehistoria y la historia. Coincidiendo con estos periodos últimos, surgieron las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, cada una con su historia particular, que en sus epígonos conducen a periodos más cercanos geográfica y cronológicamente. No en vano, una y otra saludaron desde su ancianidad a culturas más jóvenes,
tomaron el testigo de la historia, constituyéndose en la base de la que un día se llamaría cultura occidental. Esto es, Grecia y Roma. La balanza de la historia conoció así el contrapeso de la cultura clásica, desplazando hacia Occidente el protagonismo que hasta entonces había tenido Oriente, sobre todo en los cursos fluviales del Tigris, Éufrates y Nilo, cuyas aguas irrigaron tierras que por vez primera se dominaron, hasta dar el sabroso fruto de un arte milenario. Este estuvo sujeto a 1000 avatares que hicieron del arte mesopotámico un difícil cuadro de secuencias yuxtapuestas, mientras que el arte egipcio aparece con una serenidad inmutable, donde solo el especialista es capaz de percibir los leves cambios producidos en su milenaria existencia. El arte ha acompañado al hombre desde que éste dio señales de un cierto grado evolutivo a partir del llamado Homo sapiens. Más allá de los utensilios en piedra, cuya talla va dominando en forma de hachas, ranuras, cuchillos o puntas, muy pronto se abrió camino el gran arte de la pintura. No deja de ser un hecho más que sorprendente que el despertar de la humanidad esté asociado al temprano nacimiento del arte como una de sus manifestaciones más características. Se dirá que la finalidad del llamado arte prehistórico se vincula a la magia y las prácticas de iniciación, pero no es menos cierto que de sus composiciones emana una belleza que aquellos hombres de la época magdaleniense no dejaron de percibir. Dicho de otro modo, en medio de aquellos grupos de nómadas que en difíciles condiciones de vida seguían a los animales de cuya existencia dependía la suya propia, surgió un hombre con especial talento para dibujar, mezclar los colores y reproducir la realidad que le rodeaba, dando entrada al artista en la historia, aunque éste permanezca en el más oscuro de los anonimatos. Es más, aun desconociendo sus nombres, la historia del arte universal será deudora para siempre de los artistas que hicieron de las cuevas de Altamira y Lascaux los primeros conjuntos de pintura mural, cuya grandeza y silencioso atractivo se hacen cada día más elocuentes. Es ciertamente pintura que habla de lo que le preocupa al hombre. Es una pintura documental. Es el reflejo de la dura realidad de aquellos cazadores y recolectores que en una cueva o en un abrigo natural plasmaron lo que sentían, lo que amaban, lo que temían. Fue a finales del Paleolítico Superior, entre los años 15.000 y 10.000 aproximadamente, antes de nuestra era, cuando, terminando la época glaciar, corrían por el virginal paisaje del sur de Francia y norte de la península ibérica bisontes, renos, ciervos, mamuts, caballos, toros, osos, cabras y otros muchos mamíferos. Pero es más, en esta evolución y cambio,
El arte de la pintura formuló expresiones que llegaron a la máxima abstracción, como si se tratara de una visión anticipada de la futura historia del arte, que ha tenido en el realismo y en la abstracción conceptual las dos referencias expresivas básicas. Desde otros ángulos se observa el nacimiento de la arquitectura, que llamamos megalítica por el gran tamaño de las piedras utilizadas, y cuyo desarrollo alcanzó la edad de los metales, enlazando así con las culturas históricas. Abandonada la cueva como abrigo natural, el área mediterránea asiste a la erección de las construcciones megalíticas más antiguas hoy conocidas, como son los formidables templos de la isla de Malta, que datan del cuarto milenio antes de Cristo. Son las construcciones megalíticas de la isla de Menorca, donde tanto las llamadas taulas como las navetas permiten ver el creciente refinamiento constructivo de estas construcciones bañadas por el sol. Por contraste, en otros lugares se construyen cámaras y corredores, que posteriormente se sepultan bajo un montículo de tierra, recordando así el origen natural y cueviforme de la primera arquitectura. La construcción megalítica más conocida, y probablemente la más sorprendente de cuantas nos han llegado, es la de Stonehenge, en Gran Bretaña, erigida entre el tercero y segundo milenios. Su inserción en el paisaje, la vinculación solar con el solsticio de verano y la imponente masa de sus piezas, una técnica constructiva y un refinamiento conceptual que eclipsa la aparente rudeza de sus elementos. En el libro del Génesis, al mencionar el paraíso se dice: salía de Edén un río que regaba el jardín, y de allí se partía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, el segundo Gijón, el tercero se llama Tigris y corre al oriente de Asiria. El cuarto es el río Éufrates. Tomó Yahvé al hombre y le puso en el jardín de Edén para que lo guardase. El Antiguo Testamento se refiere así a la tierra que los griegos llamaron Mesopotamia, esto es, la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí se asentarían pueblos y culturas rivales que, sin embargo, a partir de Sumer, una de las civilizaciones más antiguas. En efecto, la invención de la escritura por los sumerios en torno al año 3000 significa el paso hacia la historia escrita, cuya memoria se recogió en combinaciones de signos con forma de cuña, conocidas como escritura cuneiforme. Fueron los escribas y sacerdotes quienes fijaron nombres y escribieron aquellas crónicas que permiten descifrar hoy la historia de Sumer, tantas veces plasmada sobre los propios relieves y esculturas. Las primeras obras sumerias son las figuras de alabastro halladas en los templos y conocidas como orantes por llevar en las manos una ofrenda. El esquematismo de sus ropas y anatomía contrasta con la expresividad del rostro, donde la abierta mirada se convierte en insondable enigma. Por otra parte, los relieves representan una crónica viva de cuanto sucedió entonces,
tanto por la acción escenificada como por la leyenda que le acompaña, según se ve en la estela de Ur-Nanshe, rey de Ladas. El monarca, siempre de mayor tamaño, aparece con su mujer, hijos y séquito, en el que no falta el copero, seguramente para celebrar el inicio de la construcción de un templo, a juzgar por los ladrillos que lleva el soberano sobre la cabeza. Pero fueron la paz y la guerra el tema más frecuente en estos relieves del tercer milenio antes de Cristo, en los que, al tiempo que se narran los grandes acontecimientos de la historia política, se dieron los primeros pasos de la historia del arte y de ahí su extrema importancia. Efectivamente, la guerra y la paz vuelven a representarse en el llamado estandarte de Ur, hecho a base de lapislázuli e incrustaciones de concha de nácar. En una de sus caras, con un claro sentido narrativo y en varios registros superpuestos que se leen de abajo a arriba, desfila el rico botín apresado al enemigo. Mientras, en la parte alta se celebra una fiesta en la que el rey y su corte comparten bebida, escuchando a una cantante y un artista. Este bello y delicado instrumento coincide en todo con los hallados en la ciudad de Ur, y hasta la reciente guerra de Irak se custodiaban en el Museo de Bagdad. Las ciudades-estados de Sumer surgieron en la segunda mitad del tercer milenio ante el empuje arrollador de Sargón de Akkad. Sus descendientes ampliaron los límites geográficos del imperio acadio hasta el Kurdistán, con campañas militares como la que recuerda la célebre estela de Naram-Sin. Allí, en opinión de André Parrot, vencedores y vencidos escenificaron una primera versión del cuadro de las guerras. Sin embargo, antes de terminar aquel milenio, se produjo una fuerte reacción neosumeria. Fue entonces cuando se construyeron los colosales zigurats, como el de Ur, con ladrillos secados al sol o cocidos, dando lugar a una imagen que viene identificándose como la bíblica Torre de Babel, cuyo esquema aterrazado se repetirá en la futura arquitectura religiosa de Mesopotamia. En este periodo acadio se multiplicaron las efigies de Gudea, señor o patesi de la ciudad de Ladas. Son obras hechas en diorita, en las que la bella dureza del material pulimentado se identifica con el refinamiento de un poder fuerte y sin fisuras, como fue el de Gudea y su hijo Ur-Nindirsu. Sus imágenes debieron de tener igualmente un carácter votivo, estando dedicadas a distintas deidades, según relatan las inscripciones que les acompañan. Su fuerte complexión, la concepción cerrada y prieta de la escultura, así como la ausencia del menor movimiento, tienen algo de eterna plegaria ante un dios ausente. Por el contrario, esta relación con la divinidad se hace patente en el llamado Código de Hammurabi, rey de Babilonia, labrado en una piedra de extrema dureza, como es el basalto negro, y conservado hoy en el Museo del Louvre. Este código fijó en el siglo XVIII a.C. la primera colección legislativa de la historia del derecho, que se inicia con estas palabras: entonces Anu y Enlil me designaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para que proclamase en el país el orden justo. Dentro del arte mesopotámico, y de acuerdo con los continuos cambios políticos y militares que hacen de estas tierras una historia entretejida con el dolor y la guerra, destaca el capítulo correspondiente a Asiria. Su periodo más interesante terminó con la caída de Nínive en el 612 a.C.,
y en su haber se encuentra el Palacio de Sargón II en Corsabal, con sus entradas custodiadas por toros alados, de rostro humano, y muros revestidos de bajorrelieves en alabastro. En esta línea son igualmente inolvidables los relieves del Palacio de Asurbanipal, Nínive, cuyo hieratismo descriptivo, pleno de silencios y ilusión, contrasta con las movidas escenas de caza de los relieves del Palacio de Nimrud, el antiguo arcángel, que mandó construir Asurbanipal II en el siglo IX a.C. El tallado. El material que ha dado mayor nobleza a sus fábricas. Es lo que se conoce como obra de cantería, término que procede del latín cantus, que trozo de tierra. De él derivan igualmente las palabras cantera, lugar del que se extrae la piedra, y cantero, el hombre que la trabaja. En otro tiempo, el gremio de los canteros tuvo una importancia decisiva y de su seno saldría el futuro arquitecto. Entre las tareas iniciales con las que se enfrentan los canteros, se encuentra la de separar de la roca viva los grandes bloques de piedra. Estos se trasladan luego al taller para su escuadrado o corte en bloques de menor tamaño para su más fácil manejo. El procedimiento utilizado en uno y otro caso es el mismo, ya que después de marcar el bloque que se quiere cortar, por la que se llama línea de rotura, se introducen con cuidado unas cuñas metálicas en sus cajas. A continuación se golpean con una maza, con tientos por igual, intercalando golpes en los laterales de la piedra para ayudarle a abrirse. Igualmente, el bloque de piedra cede obediente por la línea marcada de un modo sorprendentemente regular. Los talleres de cantería, ayer y hoy, animados por el continuo golpeteo de las herramientas durante las horas de trabajo, reúnen a los oficiales y aprendices bajo la dirección de un maestro. Cada cual está atento sobre el banco de trabajo para la piedra que tiene que labrar. En este caso veremos desbastar un sillar o paralelepípedo de piedra, que en realidad es lo que se llama el sólido capaz, pues de él se saca una pieza de cierta complejidad tras eliminar el material sobrante. Su forma final la desconocemos, pero el oficial la vislumbra desde los primeros pasos. En primer lugar, y siempre con un cincel de boca cortante que golpea con una maceta de sección circular o campana, se rebajan sistemáticamente los bordes del bloque, dejando vivas sus aristas. Estas bandas, de unos 2 o 3 centímetros, se afinan al máximo, comprobando su horizontalidad con una regla o un simple listón de madera. Esta sencilla operación permite al cantero hallar la línea del plano en cada una de las caras del bloque, pudiendo eliminar a partir de aquí con mayor seguridad el material sobrante. A esto se ayuda de un escafilador o un cincel más potente por su boca y corte, dado que el trabajo es más vasto. Por último, cuando se alcanza el nivel de las aristas, el cantero comienza a rebajar este plano de un modo más cuidadoso, evitando los alabeos. Luego, con una bujarda de cabezas intercambiables para hacer más o menos fino su acabado, allana la parte central hasta que queda totalmente plana su superficie. Con el mismo procedimiento se preparan las distintas caras de trabajo, pasando a obtener planos inclinados cuando la pieza lo requiere, como es el caso. Sobre esta cara se trazan ahora unas líneas paralelas para distribuir y sacar los perfiles de unas futuras molduras cóncavas y convexas, separadas por bandas rectas, de tal modo que el perfil último de la pieza será rectilíneo, tal y como previamente se ha dibujado. Por su orden de trabajo,
primero los planos iniciales de cada una de las molduras, y sobre estos, en una gradina de gota delicada, se va dando forma a las molduras con pequeños golpes sin separar la herramienta de la piedra. Como la pieza escogida hace esquina o ángulo hacia afuera, es necesario trazar la línea diagonal en que se produce el quiebro y proceder del mismo modo por el otro lado. Ahora se cuenta con la ventaja de tener la referencia de uno de sus lados, pero por otra parte el encuentro de los dos planos ha de ser perfecto, por lo que el cantero con gran seguridad apura con el cinzón la cortante arista, pues no cabe aquí el menor error. Estos elementos arquitectónicos ocupan lugares distintos en el edificio, por lo que el cantero debe resolver no solo los ángulos en esquina hacia afuera, sino también hacia adentro. Esto entraña otro tipo de dificultades que se resuelven por el mismo procedimiento y con análoga maestría. Mientras que estos oficiales siguen trabajando frisos, cornisas y todo tipo de molduras de planos rígidos y geométricos perfiles, otros canteros del taller acometen otro tipo de obra más delicada y próxima a la escultura, como es la labra de capiteles. Hay aquí también, sí, una base geométrica en el planteamiento inicial, pero las formas vegetales y libres de un capitel corintio, por ejemplo, obligan a trabajar a sentimiento, aunque sin perder de vista la guía del dibujo sobre la piedra. La arquitectura clásica ofrece una variada serie de capiteles como los toscanos, los dóricos romanos y los jónicos, que ofrecen menos dificultades que el orden romano por excelencia, el orden corintio. Un rico capitel, cuya forma parece inspirarse en la naturaleza como un capitelio, se caracteriza por la presencia de carnosas hojas de acanto que el maestro perfila con cuidado y ahueca con una agulla, sin olvidar la importancia del dibujo en todo este proceso. Pero donde el arte del corte de piedra o estereotomía alcanza su más alta expresión, es en la solución de superficies curvas para formar bóvedas. Su casuística es muy amplia, pero aquí seguiremos el proceso de una de las soluciones más frecuentes y sencillas, la llamada bóveda de aristas. Para construir un arco o una bóveda, es preciso hacer previamente las plantillas de cada una de sus piezas, para lo cual se dibuja con un compás sobre dicho arco o bóveda con el mismo tamaño que va a tener la obra construida, es decir, escala 1:1. Trazado el arco, se marcan radialmente unas líneas que marcan el número de piezas o dovelas que lo componen, así como su longitud, es decir, el despiece del arco y las líneas de corte. Este dibujo recibe el nombre de montea. Todas estas piezas están representadas a tamaño natural, pues a partir de este dibujo se van a sacar los patrones o plantillas definitivas que guiarán el trabajo del cantero. Para que no se deformen o alteren estos patrones en su constante uso por los canteros, lo habitual es repetir el mismo dibujo sobre una fina lámina de hojalata y recortar posteriormente la forma de la dovela. El paso siguiente consiste en llevar la plantilla de la dovela sobre el bloque de piedra que anteriormente hemos llamado el sólido capaz, porque en él cabe la pieza que se quiere obtener. Se señala sobre una de sus caras la mencionada plantilla o patrón de testa, porque representa el frente de la dovela, y se prolongan sus líneas esenciales sobre el plano lateral o plano de junta. A continuación se elimina el material sobrante, lo que se llama descantillar, haciéndolo por un procedimiento muy común que se conoce por robos. El cincel y la campana sustituirá luego la pesada bujarda con la que se rematan sus distintas caras.
Muy bien, muy bien. El complemento de este video, todo nos lleva pues toda esta evolución de la historia del arte, y vemos allí pues el paso a paso en lo que llega al punto del dibujo, la línea, la composición, la forma, el volumen, incluso utilizando materiales eh, de gran resistencia, ¿verdad? Pero aún así hacen el procedimiento desde el punto de la línea, la selección del material y el uso de los volúmenes, la forma, los detalles, que aunque se han hecho o elaborado sobre estos materiales fuertes, permite pues desarrollar esa actividad. Todo esto nos lleva pues a la parte del dibujo, la evolución del dibujo, todo lo que todo lo que se logra con la parte evolutiva del dibujo, en su evolución. En el caso de la línea, la forma, el volumen y las diferentes técnicas que se logren aplicar con el dibujo. En cuanto a la evolución del dibujo, la historia del dibujo técnico se inicia gracias a la necesidad del grafismo o dibujos. Las primeras representaciones que conocemos son la pintura rupestre, como hemos visto en las imágenes, en los videos, y ella no solo se intentaba representar por la realidad que rodeaba en animales, astros o al propio ser humano, sino también a sensaciones como la alegría de la danza, las tensiones de la cacería, o a lo largo de la historia esta necesidad de comunicarse mediante dibujos ha evolucionado, dando por un lado al dibujo artístico y por otro lado al dibujo técnico. Mientras que el dibujo artístico intenta comunicar ideas y sensaciones basándose en las sugerencias y estimulando imaginaciones, el dibujo técnico tiene como fin representación de objetos lo más exactamente posible en las formas, las dimensiones, y hoy en día se está produciendo en una confluencia entre los objetivos del dibujo artístico y el dibujo técnico. Esto es consecuencia de la utilización de los ordenadores en el dibujo técnico. Con ellos se obtienen recreaciones virtuales en 3D que bien representan los objetos de verdadera magnitud y forman también donde conlleva una fuerte carga de sugerencias para el espectador. En las aplicaciones del dibujo técnico, el dibujo es la representación gráfica de un objeto o una idea práctica. Esta representación se guía por normas fijas y preestablecidas para poder describir de forma exacta y clara dimensiones, formas, características y construcción de lo que se quiere reproducir. Busca representación exacta de los objetos tridimensionales a un plano bidimensional con absoluta precisión, donde se divide según el campo de la acción y la aplicación del tipo de dibujo. Resalta también el dibujo arquitectónico, donde el dibujo arquitectónico abarca una gama de representaciones gráficas con las cuales realizamos los planos para la construcción de edificios, casas, quintas, autopistas, iglesias, fábricas y puentes, entre otros. Se dibuja el proyecto con instrumentos precisos, con sus respectivos detalles y ajustes,
y sus correcciones, donde aparecen los planos de plantas, la fachada, las secciones perspectivas, fundaciones, columnas, detalles y otros. También el dibujo mecánico. Otro de los tipos del dibujo mecánico, se emplea en la representación de piezas o partes de máquinas, maquinaria, vehículos como grúas, motos, aviones, helicópteros y máquinas industriales. Los planos que representan un mecanismo simple o una máquina formulada por un conjunto de piezas son llamados planos de conjunto. Y los que representan un solo elemento, planos de pieza. Los que representan un conjunto de piezas con las indicaciones gráficas para su colocación y armar un todo, son llamados planos de montaje. En el dibujo eléctrico, este dibujo se refiere a la representación gráfica o instalaciones eléctricas en industria, oficina, vivienda o en cualquier estructura arquitectónica que requiera de la electricidad. Esto es mediante la simbología correspondiente se representan acometidas, caja de contador, tablero principal, línea de circuito, interruptores, toma de corriente, salida de lámparas, etc. Entre otros accesorios que se desean colocar en forma de decorativo. El dibujo urbanístico. Este tipo de dibujo se emplea en la organización de ciudades, en la ubicación de centros urbanos, zonas industriales, bulevar, calles, avenidas, jardines, autopistas, zonas recreativas, entre otros. Se dibujan anteproyectos, proyectos, planos de conjunto y planos de pormenor. La importancia del dibujo técnico. Con la comunicación se puede transmitir elementos que percibimos por los sentidos. Estos elementos son los signos, el lenguaje, los signos con palabras, y es considerado la comunicación por excelencia. El dibujo técnico es un lenguaje una comunicación, es un lenguaje universal con el cual nos podemos comunicar con otras personas sin importar el idioma, con el empleo de signos gráficos regidos por normas internacionales que lo hacen más entendible. Para que un dibujo técnico represente un elemento de comunicación completo y eficiente, debe ser claro, preciso y contar de todos sus datos. Todo depende de la experiencia del dibujante en la expresión gráfica que realice, y bien sea un croquis o una perspectiva o un plano. Debe tener normas de higiene y seguridad y el dibujo técnico, tener las herramientas indicadas para la actividad, la escuadra, el borrador, un tipo de lápiz apropiado, como son los lápices 2H, 4H, 2B, y tener pues las herramientas necesarias para afilar las puntaminas, ajustar los compás para que las puntas de acero no se hundan en el rato de trazar la circunferencia. Y con esto pues complementamos todo el tema correspondiente a lo que es el arte, el dibujo y la pintura. Veré pues todo lo que son las técnicas de pintura y su forma y aplicación en el dibujo.